Bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Buscamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando este libro y llegamos al capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, vamos a cubrir hoy. Y la palabra de Dios dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso es todo, hermanos, pueden sentarse. Como usted puede notar en la lectura, hemos leído hasta el versículo 8 de este capítulo 6, porque encontramos que en este capítulo 6, 7 y al inicio del capítulo 8, tenemos la descripción del hecho en el que, recuerde usted que el rollo que el Cordero de Dios recibe de la mano del que está sentado en el trono, que es de Dios, este rollo está sellado con 7 sellos, como vimos en nuestro último estudio. Y Juan, cuando el ángel le pregunta quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, dice que no se halló nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces Juan dice: yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno. Pero es ahí donde uno de los ancianos, de los 24 ancianos que están alrededor del trono, que dijimos representa a la iglesia, el pueblo de Dios, le dice a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos.
Luego, posteriormente, Juan nos dice que él es dirigido, porque recuerde que él está en el cielo viendo esta visión, y se le muestra un cordero como inmolado. Pero ese cordero que está sacrificado, inmolado, eso significa inmolado, que fue sacrificado, está de pie delante del trono. Y entonces dice que este cordero que está de pie delante del trono recibe ese rollo del libro que está sellado con 7 sellos. Ahora, hermanos, lo que tenemos en el capítulo 6, 7 y el inicio del capítulo 8 es precisamente la apertura de esos 7 sellos. Vamos a ver qué significan esos 7 sellos, porque recuerde que esto es un simbolismo. Dijimos que el rollo representa un testamento, más bien dicho un pacto. Es el nuevo pacto que Dios hace, y que el mediador de ese pacto, como estudiamos en la carta a los Hebreos, es precisamente el Cordero de Dios, que fue digno de establecer ese nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto reemplaza al antiguo pacto que fue establecido con el pueblo de Israel. Ese pueblo que era el pueblo del pacto fue desobediente a Dios, rechazó a su hijo, dio muerte a los profetas, a los apóstoles, y por si fuera poco, dio muerte al propio hijo del señor de la viña, como el Señor lo expresara en la parábola de los labradores malvados. Entonces, lo que tenemos aquí, dijimos, es que estos 7 sellos representan los juicios de Dios que vendrían como castigo contra el pueblo que no permaneció y que no obedeció los mandamientos del pacto. Entonces, el simbolismo es que este rollo representa el pacto por unos quebrantado y establecido por otros, que es por la iglesia, por el pueblo de Dios, que y estamos viendo a través de este libro. Ya en el mensaje a las 7 iglesias lo vimos como Dios, el Señor, hablaba a la iglesia, a los verdaderos creyentes, pero por otro lado decía palabras de juicio sobre aquellos que eran falsos creyentes. A uno les llama sinagoga de Satanás, falsos judíos, pero los otros eran llamados su pueblo, aquellos, los vencedores. Entonces, estos 7 sellos representan precisamente lo que Dios había dicho que Él haría con aquellos que no permanecieran en el pacto. Entonces, lo que tenemos aquí hasta el versículo 8 es la apertura de los primeros 4 sellos. Ahora, lo que vemos aquí, hermanos, es que el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 5, entró en la sección de que Juan empieza a relatar en visión las cosas, le dijo, que han de suceder después de estas. Por eso cuando a Juan se le da la orden de ascender al cielo, él es llevado al cielo, se le dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces dijimos que el libro de Apocalipsis tiene 3 divisiones: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Entonces nos encontramos en la última sección del libro, que es las cosas que habrían de suceder después de estas. Entonces, como dijimos, el libro de Apocalipsis
claramente nos habla del indicativo del tiempo, cuándo esto habría de cumplirse. Entonces, a través de todo el libro de Apocalipsis lo que vemos es que esto, lo relatado en este libro, habría de cumplirse pronto. Ya lo vimos desde el inicio y lo recordamos, donde el Señor le dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y entonces dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, nosotros creemos que el libro de Apocalipsis es un libro que estaba profetizando en visión eventos, sucesos que habrían de ocurrir en el tiempo en el que Juan estaba escribiendo este libro. Y que Juan está presentando su visión o su versión en visión amplia, extensa, del relato o de la enseñanza de nuestro Señor, que Él enseñara a 4 de sus discípulos en el discurso del Monte de los Olivos. Entonces, es aquí donde entramos nosotros al capítulo 6, donde vemos que el Cordero, que es digno de tomar el libro, de abrirlo y desatar sus sellos. Ahora, nosotros sabemos que para que el rollo fuera abierto, se tenía que quitar sus sellos, es desatar sus sellos. Y eso es lo que tenemos aquí, que los sellos son removidos del libro y cada sello significa algo. Recuerde, es una visión, son simbolismos. Ahora, veamos entonces los primeros 4 sellos y su significado. Dice, vi. Ahora, recuerde usted la insistencia de Juan, que cuando a él se le muestra algo en visión, él dice, yo vi. Eso es lo que está diciendo, vi. Entonces, él está viendo una imagen, ¿verdad? Dice, vi cuando el Cordero, que es nuestro Señor, que venció con su obra redentora, Él es digno, como vimos en el capítulo 5, de abrir el libro, desatar sus sellos. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y entonces dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Entonces, lo que tenemos aquí del versículo 1 al 8 es la apertura de los primeros 4 sellos, de los 7. Y cada uno de estos 4 sellos es anunciada su apertura por uno de los 4 seres vivientes. ¿Se recuerda de los 4 seres vivientes que vimos en el capítulo 4? Esos 4 seres vivientes que dijimos que es tomando el trasfondo del Antiguo Testamento, que es lo que hace este libro. Esos 4 seres vivientes era una combinación entre querubines y serafines, donde Juan nos dice que cada uno de ellos tenía cara de hombre, de becerro, de águila y de león. Y dijimos que lo que eso estaba representando en los 4 seres vivientes es la creación de Dios, la totalidad de la creación de Dios representada por esos querubines o serafines, que es más o menos lo que tanto Isaías como Ezequiel hacen de mencionar sobre esos 4 seres vivientes. Entonces, cuando el Cordero que fue inmolado, la raíz de David, el león de la tribu de Judá que es digno, abre cada uno de los sellos. Cada uno de los sellos, su apertura es anunciada por uno de esos 4 seres vivientes. O sea, eran 4 seres vivientes los que vimos, cada uno de ellos anuncia la apertura de estos 4 sellos. O sea, cada uno anuncia el primer sello, el segundo ser viviente anuncia la apertura del segundo sello, el tercer ser viviente anuncia el tercer sello abierto, o desatado, y el cuarto anuncia el cuarto
sello que es desatado. Entonces el ser viviente le dice a Juan, ven y mira, otra vez. Entonces Juan nos está describiendo que todo esto lo está viendo en visión. El ser viviente le dice, ven y mira. Cuando el Cordero abre el primer sello, el ser viviente le dice con voz de trueno, ven y mira. Es decir que esta es una exclamación tan potente que el ser viviente atrae la atención de Juan, porque lo que Juan va a ver es algo impresionante. Y entonces versículo 2, Juan describe qué ve cuando se desata el primer sello. Dice, y miré, he aquí un caballo blanco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que Juan ve cuando se desata el primer sello? Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Recuerde lo que era un arco en el tiempo antiguo, ¿verdad? Un arco era un instrumento de guerra, de ataque, aún de defensa. Entonces el arco era una de las armas de aquella época. Dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vemos nosotros, que los primeros 4 sellos es lo que comúnmente se llama los 4 caballos y jinetes del Apocalipsis. Ya solo el título nos impresiona, porque aquí lo que nosotros estamos viendo es simbolismos. Y nos encontramos en la apertura de los primeros 4 sellos, y esos sellos, lo que se le muestra en visión a Juan es que estos 4 sellos son 4 caballos y su jinete en cada caballo. Pero aquí es donde entra el simbolismo, porque cada caballo y cada jinete montado en el caballo, como describe aquí Juan, lo que significa es algo. Entonces es un simbolismo, no es que literalmente un caballo y un jinete estaba, ¿cómo decimos? Literalmente viniera sobre la tierra, sino que es un simbolismo, y aquí mismo nos va a decir qué significa cada caballo y cada jinete, y por eso cada caballo es de determinado color. El primero es un caballo blanco que representa el primer sello. El segundo es un caballo bermejo, otras traducciones sería rojo, otro color, significado del color bermejo que traduce la Biblia, Reina Valera bermejo. La NBI, por ejemplo, lo traduce como color rojo encendido, es decir, rojo intenso. El tercer sello representa un caballo negro, versículo 5. Y luego el cuarto sello representa un caballo amarillo. Entonces tenemos el primer sello simbolizando un caballo blanco. El segundo sello es un caballo rojo intenso. El tercer sello es un caballo negro, y el cuarto sello es un caballo amarillo. Ahora, cada uno de estos caballos tiene su jinete. En el primer sello dice que el que lo montaba, verso 2, lea su Biblia, tenía un arco. Escuche esto, tenía un arco, ¿sí? Ese arco que servía para lanzar las flechas, las lanzas. Dice, tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, cuando el Cordero abre el primer sello, Juan describe que el primer sello es un caballo blanco.
Él mira un caballo blanco y luego dice que el que lo montaba tenía un arco. Eso es todo lo que Juan dice, que tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, aquí tenemos nosotros, hermano, el significado del primer sello. En la postura futurista, es decir, aquellos que dicen que el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4, es un libro que todavía no se ha cumplido, que se va a cumplir al final de la historia de la humanidad. Ellos dicen que este caballo blanco, con su jinete, en la postura futurista, dicen ellos que es el anticristo, ¿sí? Porque ellos dicen que el anticristo, ahora aquí es donde es confusa la postura futurista otra vez, porque según ellos, quienes dicen que la iglesia es sacada del mundo, es decir, arrebatada del mundo para llevarla al cielo por 7 años, ellos dicen que la iglesia es arrebatada antes de que comiencen los juicios de la gran tribulación, que es lo que ellos dicen, que a partir del capítulo 6 es donde se describe los juicios de la gran tribulación que sucederán después de que Cristo haya arrebatado a la iglesia. Pero entonces, ellos dicen que lo primero que se manifiesta después de que la iglesia es quitada es el anticristo. Ese famoso personaje que los futuristas dicen aparecerá, que hará un pacto con los judíos basada en la profecía de Daniel de las 70 semanas que ya explicamos hace algún tiempo, que nada tiene que ver con un famoso anticristo, sino que es Cristo, el Mesías, el que haría un pacto con muchos. Pero ellos se lo atribuyen a este anticristo que va a aparecer después de que la iglesia es arrebatada. Entonces ellos dicen que el hecho de que es un caballo blanco y el que lo monta tiene un arco, recibe una corona que habla de autoridad. La corona habla de autoridad, como ya vimos en el significado de las 7 iglesias, cuando el Señor le promete a los vencedores: yo te daré la corona de la vida. Entonces es una autoridad, la corona se le daba al vencedor, al que vencía en el tiempo antiguo. Entonces este jinete que viene montado en este caballo blanco tiene un arco, pero fíjese, no dice que tenga flecha, simplemente dice que tiene un arco, se les da una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, que él salió a vencer, él es un vencedor. Entonces, los futuristas dicen que este es el anticristo. Y la razón que ellos dicen que este es el anticristo es porque ellos dicen que en el capítulo 19 vemos al Cordero que viene en un caballo blanco. Entonces ellos dicen, bueno, si en el capítulo 19 tenemos al Señor que también viene en un caballo blanco, dicen los futuristas, bueno, este tiene que ser el anticristo, porque también viene en caballo blanco y eso habla de la imitación. El anticristo imita, toma el lugar de Cristo, por eso es de que su caballo es blanco. Entonces, esa es la postura futurista. Algunos futuristas, porque le digo, no hay acuerdo aún en ellos, algunos dicen que este caballo blanco y este jinete que recibe una corona y sale venciendo y para vencer es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, hay futuristas que dicen que este caballo blanco y su jinete es el anticristo, que está imitando al jinete del caballo blanco del capítulo 19, que es una referencia absoluta a Cristo, pero que este es
una imitación de Cristo, por eso es el anticristo. Pero también hay futuristas que dicen, no, es el Señor Jesús, porque dice que recibe una corona y sale venciendo y para vencer, y el Señor es el vencedor. Entonces, usted en el campo futurista no va a encontrar una, ¿cómo decimos? Una postura única. O sea, unos de ellos dicen que es el anticristo, otros dicen que es el Señor Jesús. Porque para ellos, a partir de este capítulo 6, se desatan los juicios de la gran tribulación que ellos esperan en el futuro. Pero estos juicios que empezamos a ver aquí, ¿sobre quién vienen? ¿Sobre el mundo entero? ¿O sobre la nación que quebrantó el pacto? Es sobre la nación que quebrantó el pacto. Por eso lo que vemos aquí es la descripción de los juicios de Dios, del castigo que Dios había dicho al pueblo del pacto. Si tú no obedeces mis mandamientos, tú no permaneces en mi pacto, esto es lo que yo voy a hacer contra ti. Por eso dijimos que todo esto, hermano, todo el libro de Apocalipsis tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Y si nosotros desconocemos el Antiguo Testamento, por eso le digo, hay tanta locura el día de hoy, tanta cosa que se dice. Porque lo que vemos aquí, en estos 4 sellos que se abren, es los juicios que Dios prometió. Juzgar al pueblo que no permaneciera en su pacto, que desobedeciera sus mandamientos. Y eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis, Juan está describiendo el juicio que Dios traería sobre la nación de Israel que rechazó al Mesías, y que eso se cumplió en los juicios descritos por nuestro Señor en el discurso del Monte de los Olivos. Y él dijo que todo eso sucedería en esta generación, dijo el Señor. No pasará esta generación hasta que todo esto se haya cumplido. Lo mismo dice Juan en Apocalipsis. Escribe las cosas porque el tiempo está cerca. Dice las cosas que deben de suceder pronto. Ya explicamos en el inicio de este libro el significado del término pronto, el término cerca. Y cuando esas dos palabras pronto y cerca, pronto en el griego tacos y cerca engus, que es en el griego, significa a la mano, algo que va a suceder pronto, inmediatamente. Entonces, no es posible que el libro de Apocalipsis tenga un cumplimiento 2000 o 3000 años de cuando se cumplió. Por eso nosotros creemos que el libro de Apocalipsis fue escrito unos años antes de que Dios destruyera y trajera el juicio sobre Jerusalén en el año 70, con la destrucción del templo y el juicio sobre la nación de Israel en manos de los romanos. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, esto habría de suceder pronto. Por eso cuando él es llevado al cielo para ver esta visión de los 7 sellos del rollo y del trono y el que está sentado en el trono, y alrededor del trono los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, la creación que dan gloria al Cordero que fue inmolado, se le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán, que deben de suceder después de estas o inmediatamente después de estas. Sería la traducción del griego. Entonces, ¿qué tenemos con los 4 sellos? Con los 4 caballos y los 4 jinetes. Ahora, si los futuristas dicen que el primer caballo blanco con su jinete, unos dicen que es el anticristo, otro grupo dice, de los futuristas dicen que es el Señor Jesús, entonces, ¿a quién le creemos? Pero como nosotros no estamos presentando la postura futurista, sino la postura de que el libro de Apocalipsis es un libro que está cumplido, que es un libro que tenía que ver con
con el tiempo en el que Juan escribía, que tenía que ver con los destinatarios originales del libro, que eran las 7 iglesias que estaban en Asia. Y ellos habrían de recibir esta información, los creyentes del primer siglo, porque ellos debían de saber lo que Dios habría de hacer, que es exactamente lo que el Señor le dijo, enseñó en el discurso del Monte de los Olivos a los 4 discípulos. Entre ellos solo estaba Juan. Qué interesante que Juan, que oye el discurso del Monte de los Olivos del Señor, de los 4 que recibieron la enseñanza, Juan en su evangelio no habla nada del discurso del Monte de los Olivos, pero porque Dios había designado que Juan escribiera todo un libro. Entonces Juan describe en un libro magnífico, en visiones extraordinarias, lo que el Señor enseñó, con simbolismos, pero más con lenguaje claro, sobre el discurso del Monte de los Olivos. Ahora, la postura preterista, que es la que nosotros estamos presentando, nosotros no creemos que ni es el anticristo, porque nosotros no esperamos un famoso anticristo en el futuro. Pero aquí también es donde entra las diferencias entre la postura preterista también. Donde todos los preteristas estamos de acuerdo es que este caballo blanco y este jinete no es el anticristo. Porque el preterista no cree en un futuro anticristo, porque el anticristo no es una persona, era una influencia, una enseñanza, eran personas, como ya lo enseñamos en la primera, segunda y tercera de Juan. Ahí están los mensajes, no voy a entrar en ello. Donde existe también diferentes posturas de los preteristas es, número 1, dicen algunos, entre ellos uno de los preteristas más desde el siglo XVIII, Stuart Russell se llama él. Él dice que este caballo blanco con su jinete lo que representa es Vespasiano, que fue el que lideró el sitio de Jerusalén cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos. Entonces él ve y él dice que este caballo blanco con un arco, no habla de flecha, con una corona y salió venciendo y para vencer, es el avance que ocurre de los ejércitos romanos que empiezan a invadir las ciudades de Israel, pero todavía se encuentran lejos de la ciudad de Jerusalén, que iba a ser sitiada por los romanos para destruirla. Entonces, en los preteristas dicen, bueno, este es los avances de los ejércitos romanos que van a sitiar Jerusalén en el año 70. Otros preteristas como David Chilton, él dice que este caballo blanco y su jinete es nuestro Señor Jesucristo. Pero es nuestro Señor Jesucristo que es el que toma el control de todos estos eventos. Él es el que ha vencido. Entonces, por eso le digo que no es fácil determinar el significado del primer caballo y su jinete. De los otros 3 sí. Pero del primer jinete y primer caballo no es fácil. Ahora, yo le voy a decir más bien que estos 4 caballos y estos 4 jinetes, lo que representan es los 4 juicios de Dios contra aquellos que quebrantan su pacto. Entonces, ¿qué significan estos 4 jinetes y sus 4 caballos? El significado es guerras, el significado es hambre, el significado es muerte, pestilencia y
todas las calamidades que vienen con estos juicios de Dios. Ahora, el segundo jinete. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí un segundo ser viviente que decía, ven y mira. Entonces ahora viene el segundo ser viviente, atrae la atención de Juan y le dice, ven y mira. Versículo 4. Y salió otro caballo, pero este era, ¿qué dice? La Reina Valera lo traduce como bermejo o rojo intenso, como dice la NBI. Ahora, el rojo, ¿por qué es caballo rojo? Intenso. Porque dice, y al que lo montaba le fue dado poder, ¿de qué? ¿Sí me siguen la lectura o no? El que lo montaba le fue dado poder, ¿de qué? De quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, ¿qué es lo que significa el segundo caballo rojo con su jinete que le es poder de quitar la paz de la tierra? Ahora, ¿cuál tierra? El futurista por eso dice, no, es que esto es de todo el mundo. No, no, porque estos eventos tienen que ver con un lugar específico. La tierra aquí representa la tierra de Israel, como lo vamos a ver en este libro. Como el Señor lo dijo en el discurso del Monte de los Olivos, que sería sobre la tierra de Israel. Entonces, el segundo caballo es rojo. ¿El color de qué? De la sangre. Y por eso dice que el jinete se le dio poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, el simbolismo aquí del segundo jinete y del segundo caballo rojo es guerra. Guerra entre pueblos y entre ellos mismos. Por eso dice, y que se matasen unos a otros. ¿Sí? Ahora, tercer sello. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Entonces ahora el caballo del tercer sello es un ¿qué? Un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Se han visto las balanzas, ¿verdad? ¿Para qué sirve una balanza? Nosotros le llamamos, en nuestro tiempo actual, le llamamos una báscula, una pesa, ¿verdad? Pero es una balanza. El término correcto es una balanza que se usaba ¿para qué? Para pesar los productos, que normalmente eran los productos de comida, ¿sí? Pero hoy las balanzas o las básculas, que son enormes. Por ejemplo, si usted no lo sabe, aquí en los Estados Unidos en todas sus carreteras hay báscula. Entonces los camiones aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los camiones de cierta cantidad de peso tienen que pasar por las básculas, por obligatorio. Entonces aquí teníamos un hermanito que él era camionero, maneja trailers, y él me contaba a mí que como él viajó por todo el país, entonces él tenía que pasar por las básculas. Entonces las básculas son enormes porque entra el camión, entra la báscula, y la báscula pesa tanto el peso del camión como la de su carga. ¿Por qué? Porque un camión no puede llevar más carga de la permitida. Esa es la razón de pesarlo, pero son básculas enormes, ¿no? Pero en aquel tiempo eran básculas pequeñas que se utilizaban para pesar los productos de la comida básica del alimento diario de las personas. Entonces dice que el caballo negro, el que lo monta, dice una vez más, versículo 6, dice, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Verso 6,
Y oí una gran voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo, ¿por cuánto? Por 1 denario. Ahora, ¿cuánto es 2 libras? 1 kilo. ¿No es así? Aquí en Estados Unidos el peso se mide por libras. En nuestros países, casi todos los países de Latinoamérica, se mide en kilos. Pero 2 libras son lo que forma 1 kilo. Ahora, ¿cuánto vale? Dice aquí, cuando este caballo negro, su jinete, trae una balanza en su mano. Son visiones, son símbolos. Entonces alguien grita de entre los seres vivientes y dice: 2 libras de cebada por 1 denario. O sea, lo que está diciendo es que el trabajo, ¿cuánto se le pagaba en el primer siglo a un trabajador por un día? 1 denario. Ese era el pago del día de cada trabajador, del trabajador promedio. Entonces, cuando dice 2 libras, es decir, 1 kilo de cebada, la cebada formaba parte de la canasta básica de la alimentación del primer siglo. Lo que está diciendo aquí es que un trabajador tenía que trabajar todo el día para poder comprar 1 kilo de cebada, ¿verdad? De cebada dice 1 denario dice 2 libras, perdón, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 6 libras sería el equivalente a 3 kilos. La cebada era mucho más barata que el trigo. Entonces, lo que está hablando aquí es de ¿qué? De hambre, de la inflación que azotaría por medio de este juicio. Aquí lo que está representando es el hambre, que las personas no tendrían que comer, que se tendría que trabajar un día para comprar nada. Hermanos, ustedes han oído lo que está pasando en Venezuela. ¿Lo han oído o no lo han escuchado? La gente se está muriendo de hambre en Venezuela. Es verdaderamente triste ver lo que ocurre en Venezuela. O sea, ¿cómo es posible que una nación tan rica como lo es Venezuela, una de sus riquezas más grandes, uno de los países del mundo con una riqueza impresionante como lo es el petróleo? O sea, Venezuela es un país en recursos naturales riquísimo, pero la gente se está muriendo de hambre. Yo estaba oyendo a unos periodistas que estaban analizando la situación de Venezuela, y uno de ellos que estaba comparando la crisis económica y el hambre en Venezuela, y dice que para que alguien en Venezuela se pueda comprar una lata de atún, tiene que trabajar 15 días para comprar una lata de atún. Más o menos fue el cálculo que decía esta persona. Oiga, hermano, una quincena para comprarse una lata de atún. ¿Cuánto puede comer una persona una lata de atún? Una persona, una comida. Tiene que trabajar 15 días. Por eso, mire, yo vi imágenes en Venezuela que alguien grabó video, pues ahorita con los celulares es tremendo. La gente se estaba comiendo animales muertos. Van y se roban animales de otras personas y se comen la carne cruda en Venezuela. O sea, es verdaderamente espantoso lo que está ocurriendo. Ese es algo actual. Usted no tiene que ir al primer siglo. Es algo actual. En nuestro continente la gente se está muriendo de hambre. En países del África, hermano, ¿cuánta gente muere de hambre? Eso es lo que está significando el tercer jinete con su caballo negro. Es hambre terrible.
Por eso dice 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. O sea, es la inflación al 1000%, no al 100%, sino al 1000%. Ahora, le dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí tenemos una expresión muy difícil de entender y de interpretar. Algunos han sugerido que aquí cuando dice no dañes el aceite y el vino, se le ordena a este jinete con el caballo negro. Dice que el vino y el aceite, lo que significa aquí es los 2 ingredientes que se utilizaban en el templo para ofrecer a Dios sacrificios. Entonces lo que está diciendo aquí es que lo sagrado se habría de preservar, pero el hambre sería terrible. Por eso dice, no dañes el aceite ni el vino. Ahora, vamos un poquito rápido, porque ahorita vamos a explicar esto. Versículo 7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Ahora el caballo es amarillo. ¿Sí? Este color, algunas Biblias lo traducen como bermejo. Perdón, como un color, no, bermejo es rojo. Es otra palabra. Pero esta palabra amarillo, que traduce la Reina Valera, o amarillento como la NBI, en el griego es color cloros. Cloros, de donde viene el término cloro, que nosotros utilizamos ese líquido, ¿verdad? Esa es la palabra griega aquí para amarillo, cloros. Entonces, la idea del color es un color amarillento entre blanco y amarillo. Entonces dice, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía el nombre de muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, el 4º jinete con el caballo amarillo representa pestilencia. Porque la peste viene como producto de la muerte, de las enfermedades y de las guerras. Por eso lo que hace es simplemente decir que tenía por nombre muerte y el Hades le seguían y le fue dada potestad a la 4ª parte de la tierra para matar a espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, ¿por qué yo quise leerle rapidito esto? Porque aquí donde tenemos que ir al Antiguo Testamento. El futurista no, el futurista simplemente lo lee y dice, terrible hermano, aquí el caballo blanco y su jinete representa al anticristo. ¡Ay! Dicen todos. Hermano, el segundo jinete es un caballo rojo, guerra. Sí, porque ellos dicen que sí es guerra. Pues terrible, va a estar terrible la cosa. Y luego lo mismo hacen con el tercer jinete, que es el tercer caballo, que es negro, que representa el hambre. Bueno, ellos dicen que va a haber una terrible hambre en el mundo entero. Y el tercer caballo es la pestilencia, muerte y todo lo que viene con la guerra, con el hambre y todos los males que pueden golpear a una nación. Pero aquí viene el punto. ¿De dónde viene esta visión de Juan? ¿De dónde viene? Vamos a ver. Primero, el trasfondo del Antiguo Testamento. Veámoslo. Zacarías. Vamos a ver que Zacarías tuvo también una visión similar. Se recuerda que Ezequiel e Isaías tuvieron una visión similar del trono,
de los 4 seres vivientes, Ezequiel tuvo la visión de aquel rollo que se le da para comer, y lo que contiene ese rollo es endechas, ayes y sufrimientos contra la tierra de Israel. Pues ahora la visión de Juan de los primeros 4 sellos, al abrirse esos 4 sellos, es similar a la visión ¿de quién? De Zacarías, el profeta. Zacarías capítulo 6. Zacarías 6. Entonces vamos a interpretar el pasaje con las mismas escrituras, como lo que hacemos y queremos hacer siempre, que la Biblia sea su propio intérprete, para que veamos que Juan no está diciéndonos nada extraño, sino que él está relatando la visión que tuvo, similar a la que tuvo Zacarías. Zacarías capítulo 6, ¿lo tiene? Versículo 1, dice, de nuevo alcé mis ojos, dice Zacarías, es la forma similar a lo que Juan está diciendo. Vi, cada uno de los seres vivientes le decía, ven y mira. Y entonces Zacarías dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. Ahí está, ¿sí? Idénticas las visiones tanto de Zacarías como de Juan. Zacarías va a profetizar en visión sobre juicios que Dios traería sobre la tierra de Israel de su tiempo en el cautiverio de Babilonia, y Juan va a ver el juicio que Dios traería sobre la tierra de Israel en el año 70. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros. Fíjese las diferencias. Es de que Zacarías nos presenta 4 carros. Ahora, ¿qué eran los carros? ¿Era un BMW? ¿Un 4x4? No, los carros de antes eran, ¿a qué se le llamaba carros? A los que eran jalados por caballos, que normalmente eran hechos de 2 ruedas. ¿Sí? Dice, he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Todo este simbolismo. Dice que los montes eran de bronce. Yo le pregunto, ¿cuándo los montes son de bronce? Es una visión. Versículo 2. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos. Este término overos significa entre amarillento y manchados, ¿sí? Entonces tenemos exactamente lo mismo: caballo blanco, negro, overo, y luego dice, verso 4, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto?, le dice Zacarías. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos. ¿Cómo le dice el ángel a Zacarías que son esos 4 caballos que jalan a esos 4 carros? Dice que son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salían hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron a ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces, dése cuenta de la similitud entre la visión de Zacarías con la visión de Juan, que Juan ve 4 jinetes, 4 caballos. Aquí los tenemos también, solo la diferencia que estos son caballos que son jalados, carros que son jalados por estos caballos,
similares a la visión de Juan. Ahora, vaya al capítulo 1 de Zacarías. Zacarías 1, versículo 8. Dice: vi de noche, dice Zacarías, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, y el que estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondiendo el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Entonces, cada vez que el futurista lee un pasaje y dice la tierra, ellos creen que es el mundo entero. Pero el contexto está hablando de que esto sucede en Jerusalén. Esa es llamada la tierra. ¿Entiende o no entiende? ¿Me explico? Perdón, ¿me explico o no me explico? Entonces, es Jerusalén la que es llamada la tierra. Por eso dice: y me dijo el ángel que habla conmigo, clama diciendo: así dicho Jehová de los ejércitos, cele con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Entonces, en la visión de Zacarías, que él habla de caballos similares a los de Juan, dice que el ángel le dice a Zacarías que son los 4 vientos que salen de la presencia de Dios. Ahora, cuando tú ves eso, ahora, aquí es donde vamos al trasfondo del lenguaje del juicio. ¿Qué Dios dijo que haría contra la nación que no obedeciera su pacto? ¿Se recuerda de Levítico 26? Vamos a Levítico 26. Levítico 26. Vamos a ver qué representan esos 4 vientos de la visión de Zacarías y por qué Juan utiliza la misma visión, o recibe la misma visión, porque no es que Juan está copiándola, es similar porque el Señor le muestra una visión similar a Juan de el mismo pueblo que va a recibir el juicio. Zacarías ve en visión lo que la tierra de Israel va a recibir en juicio, y Juan ve en visión lo que la nación de Israel del tiempo de Juan va a recibir en juicio. Vamos a ver qué Dios dijo contra aquellos que no permanecieran en su pacto. Levítico 26, donde vimos el simbolismo de los 7. ¿Por qué 7? 7 sellos, porque Dios dijo que aquel que no obedeciera sus leyes, sus mandamientos de su pacto, Él los castigaría, ¿cuánto? 7 veces. Y 3 veces le dice Dios en este pasaje de Levítico 26, 3 veces le dice 7 veces más plagas. Dice, por ejemplo, Levítico 26, verso 18. Y si aún con estas cosas no oyeres, yo volveré y a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versículo 24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Versículo 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. 4 veces Dios les dice: yo los voy a castigar 7 veces por sus pecados. Ahora, ¿cómo Dios traería juicio contra aquellos que desobedecieran su pacto? ¿Cómo? Versículo 16.
Mire lo que Dios les dijo que iba a hacer. Dice, si usted lee, por ejemplo, y yo le recomiendo que lo lea, Levítico 26 en su casa, del versículo 1 al versículo 13 tenemos las bendiciones del obediente del pacto. Pero desde el versículo 14 vienen las maldiciones o los juicios contra los desobedientes del pacto. Versículo 14 dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, obedecieres mis mandamientos. Versículo 15 dice, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma me menospreciare, vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, por favor, ponga atención aquí, dice, yo, dice Dios, también haré con vosotros esto, 2 puntos. ¿Qué haría Dios? Número 1, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Qué es eso? Hambre, hambre. Vas a sembrar la semilla, tus enemigos te la van a quitar. Hambre. Versículo 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. ¿Qué es eso? Guerra, esclavitud, ser derrotado por los enemigos. Versículo 22. Bueno, podemos seguir leyendo, versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré y castigaré 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Yo os haré vuestro cielo como hierro, vuestra tierra como bronce, es decir, no va a producir nada, no va a llover. Eso es lo que significa cuando dice vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, es decir, ni la tierra ni el cielo. El cielo no te va a dar lluvia, la tierra no te va a dar fruto. Todo eso habla de hambre, de escasez. Vuestra fuerza se consumirá en vano, verso 20, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Otra vez, hambre, hambre, hambre. Si anduvieres conmigo en oposición, le dice, y no quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas sobre vuestros pecados. Ahora, ¿cuáles son esas plagas 7 veces peores? Versículo 22, enviaré también contra vosotros bestias, fieras, os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzca en número y vuestros caminos sean desiertos. Si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, que es otra vez guerra. Dice, espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscares refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia. ¿Dónde? Entre vosotros. Y seréis entregados en manos del enemigo. Verso 26. Cuando yo os quebrante del sustento del pan, hambre, conoceréis, dice, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. ¿Qué dijo que tenía el caballo negro y su jinete? Una balanza en su mano, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Eso es lo que está diciendo aquí. Hambre, guerra, muerte, mortandad, pestilencia. Eso es los juicios de Dios. Eso es lo que en Zacarías el Señor le muestra como los 4 vientos. Es decir, los 4 juicios que Dios prometió contra los quebrantadores del pacto. Y lo empeora todavía, dice, y si aún no me escuchas, versículo 27, y si aún con esto no me oyeres, sino que procederéis conmigo en oposición,
yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos. Comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. ¿Se da cuenta cómo lo que Dios está haciendo es intensificar el juicio contra quienes quebrantan su pacto? Al extremo de que llegarían a comerse a sus hijos. Cuando sucedió el juicio de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70, literalmente los judíos se comieron a sus hijos, se comían a sus hijos del hambre. Eso es lo que dice Josefo el historiador, que los judíos se comían a sus hijos. Los cuerpos estaban uno sobre otro, flotando en el mar con la matanza que hicieron los romanos. Entre ellos mismos se mataban entre judíos, es decir, empezaron a surgir una guerra civil, es decir, que los mismos judíos se mataron en el tiempo antes de la destrucción del templo y de juicio de Jerusalén en el año 70. Y esto es lo que vemos. Estos juicios que Dios está prometiendo al pueblo que no permaneciera en su pacto, es lo que sucedió en Israel, en el pueblo de Israel, en los tiempos del cautiverio, en los tiempos de Egipto, cuando ellos desobedecieron a Dios. Y eso sucedió en los juicios de Dios que Él profetizó por medio del discurso del Monte de los Olivos, que es lo que Juan está describiendo en visión. Por eso los 4 jinetes y los 4 caballos del Apocalipsis que representan los 4 sellos, es esto: guerra, hambre, pestilencia, muerte, mortandad, todo lo que viene con estas tragedias, con estos juicios. Al extremo que Dios le dice: y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Verso 30, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará, dice Dios. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. ¿Qué ocurrió con el juicio de Dios sobre Israel y sobre Jerusalén por medio de los babilonios? ¿No destruyeron el primer templo? ¿No se los llevaron cautivos? ¿Qué pasó con la destrucción del segundo templo y con la destrucción de Jerusalén por segunda vez? Exactamente se cumplieron estos juicios. Zacarías, cuando él describe la visión de los jinetes, de los caballos que jalan a los carros, a 4 carros, es el juicio de Dios contra Jerusalén, Israel en los tiempos de Babilonia. Y lo mismo está haciendo Juan cuando describe la apertura de los 7 sellos que abre el Cordero. Hambre, muerte, guerra, destrucción que viene sobre la nación que quebrantó el pacto. Porque este es el trasfondo del juicio, del lenguaje del juicio que está utilizando Juan en su visión de Apocalipsis. Desolaré vuestras ciudades, vuestros santuarios. Eso fue lo que ocurrió en el año 70 y lo que vamos a ver a continuación en el libro de Apocalipsis en los siguientes capítulos. Cuando lleguemos al capítulo 11, cuando a Juan se le ordena medir el templo, pero no se le permite medir el santuario, sino solamente el atrio, dice, porque ha sido entregado en manos de los gentiles y hollarán la ciudad de Jerusalén por 42 meses. Eso fue lo mismo que el Señor Jesús dijo a través de Lucas, cuando Lucas dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces, el tiempo me falta, hermanos. Podríamos leer Habacuc capítulo 3. Y podemos comparar el capítulo 3 de Habacuc con el capítulo 6
y 7 de Apocalipsis y usted va a ver la similitud del pasaje. Por favor, si usted toma notas, lea Habacuc capítulo 3 en su casa y usted va a ver la similitud. Se lo digo rapidito. En Habacuc capítulo número 3, versículos 3 y 4, vemos a Dios viniendo. Dice, Dios viniendo en juicio, brillante como el sol, fulgurante como el relámpago, dice Habacuc 3 y 4. Cuando usted compara Apocalipsis 1:7 que dice, he aquí, viene en las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Porque está hablando de una venida en juicio, como el Señor dijo en el discurso del Monte de los Olivos, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Habacuc capítulo 3 verso 5 habla de Dios trayendo mortandad y plagas. Cuando usted compara Habacuc 3:5 con Apocalipsis 6:8, es lo mismo que dice. Cuando usted compara Habacuc 3:6 con Apocalipsis 6:14, nos habla de Dios desmenuzando, destruyendo, derribando las montañas y derribando los montes. El simbolismo es semejante. Cuando usted compara Habacuc 3:8 con Apocalipsis 6:2, cabalgando sobre jinetes contra sus enemigos. Cuando usted compara Habacuc 3:9 con Apocalipsis 6:2, él viene armado con un arco, dice Habacuc 3:9. Cuando usted compara Habacuc 3:11 con Apocalipsis 6:12 y 13, habla de que Dios extingue el sol y la luna y ya no dan su luz ni su resplandor. O sea, las similitudes son impresionantes. Le digo, el tiempo me falta, podemos leerlo, pero usted lo puede estudiar en su casa. Todo lo que Juan está viendo, su trasfondo está en el Antiguo Testamento. La visión de Juan de los 4 jinetes con sus 4 caballos es similar a la visión de Zacarías, que está profetizando sobre la tierra de Israel en el juicio del periodo de la cautividad en Babilonia. Juan ve la misma visión en el juicio de Dios, en la destrucción del segundo templo y de Jerusalén, como Zacarías ve la visión de la destrucción del primer templo y de Jerusalén. Así como vemos a Ezequiel que va a profetizar y Dios le dice, cómete el rollo del libro. Y el libro lo que contenía era endechas, ayes y lamentaciones. También a Juan en el capítulo 5 vimos que el Señor recibe el rollo del que está sentado en el trono. O sea, es impresionante. Es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que representan los 4 caballos con sus jinetes en Apocalipsis 4, los primeros 4 sellos? Los juicios de Dios que vinieron, volvemos a Apocalipsis, con guerra, hambre, pestes, muerte y todas las manifestaciones que conlleva todas estas cosas que Dios utiliza para traer juicio. Esos 4 vientos que cuando Zacarías le dice al ángel, ¿qué es esto, Señor? Le dice, estos 4 carros jalados por sus caballos, dice, son los 4 vientos que salen de la presencia del Señor. El término viento puede traducirse como ángeles. Los 4 sellos, primeros 4 sellos, están anunciados por 4 seres vivientes. Dios hace de sus espíritus ministros. Dice el Antiguo Testamento, y luego la escritura de los Hebreos dice, Dios hace de sus espíritus ministros. Entonces, estos 4 jinetes y 4 caballos de Apocalipsis representan los 4 juicios de Dios que Él ha utilizado para traer juicio sobre la nación que no permaneció en el pacto. Guerra, hambre, muerte y pestilencias, pestes. Por eso cuando yo considero el significado del caballo blanco, yo no puedo decir
el futurista no se pone de acuerdo, dice, ¿es el anticristo o es el Señor Jesús? Ni ellos se ponen de acuerdo. En el preterista dice, el caballo blanco representa el avance de los ejércitos romanos liderados por Vespasiano, que van a sitiar la ciudad de Jerusalén. Pero también el preterista dice, no, estos 4 caballos representan los juicios de Dios que Él ha utilizado para traer juicios sobre aquel que no permaneció en su pacto. Entonces, más que el significado del caballo blanco y su jinete, que fuera una persona, ni aún el Señor Jesús, lo que vemos aquí son los caballos de la visión de Zacarías, que es el simbolismo de lo que Dios prometió a aquel que quebrantara su pacto. Yo voy a traer guerra, yo voy a traer hambre al extremo de que tú te comas a tus propios hijos. La tierra no te va a producir, el cielo va a ser como de hierro, la tierra como de bronce, no te va a producir la tierra. Esas 4 cosas, el hambre, la guerra, la muerte, las pestes, son los juicios de Dios que están describiendo los 4 primeros sellos que se abren aquí contra la nación que no permaneció en el pacto. Por eso lo que vamos a ver en el 6º sello es un gran terremoto. Y lo que vamos a ver en el capítulo 7 es que los siervos del Señor son sellados. Ahora, vamos a ver la similitud de estos 4 sellos que representan guerra, hambre, pestes, muerte. Vamos a verlo en el discurso del Monte de los Olivos para que usted vea la similitud. Vaya a Mateo 24 conmigo. Ya lo estudiamos todo el pasaje. Ahora es solo una consulta lo que hacemos, porque eso es lo mismo que está describiendo aquí. Lo mismo. Mateo capítulo 24. ¿Lo encontraron? En otras palabras, los primeros 4 sellos corresponden a lo que el Señor llamó principio de dolores. ¿Se recuerda? Estaba instruyendo a sus discípulos, les estaba diciendo lo que vendría, está respondiendo a los juicios de la destrucción del templo y de Jerusalén, y les va a dar indicaciones a ellos de lo que hacer, la señal cuando llegue el momento en que ellos tenían que huir de la ciudad a los montes. Pero ¿qué les dijo? Primero, ¿qué sucedería? Versículo 3 de Mateo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis, ¿de qué? Guerras y rumores de guerras. Mirad que no se espanten, que no se perturben, dice. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin del mundo? No, para la nación de Israel sí, porque iba a ser su fin. Pero el fin de este juicio está respondiendo a la pregunta: dinos cuándo será esto y qué señal habrá cuando esto haya de suceder. ¿De qué estaban preguntando? Del templo. ¿O ya se le olvidó el estudio del discurso del Monte de los Olivos a usted? Entonces yo no tengo que volver a explicarlo. Dice, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación. ¿Qué dijo que iba a ser uno de los del jinete rojo, del caballo rojo con su jinete? Que quitara la paz de la tierra para que se matasen unos a otros. Eso es lo que significa nación contra nación, reino contra reino. Eso fue lo que pasó en los periodos de las guerras civiles de Israel
antes de la destrucción del templo, que se empezaron a matar entre ellos, entre los judíos. Empezaron a levantarse grupos y se mataban entre ellos, reino contra reino, nación contra nación. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Ahí está. Los futuristas, cuando ellos leen los primeros 4 sellos de Apocalipsis 6 y lo comparan con el discurso del Monte de los Olivos, ellos dicen que aquí están los 4 sellos: hambre, guerra, muerte, destrucción, pestes. Los preteristas decimos lo mismo, solo que para nosotros eso ya se cumplió en el año 70, en el juicio de Jerusalén, en el año 70, que es lo que Juan está profetizando, aun cuando, pero para ellos todavía es algo que se cumplirá en el futuro. O sea que en algo concordamos futuristas y preteristas, que tanto Apocalipsis 6, de los 4 sellos y aún de los 7 sellos, está representando el discurso del Monte de los Olivos, los primeros juicios que son principio de dolores. Usted lea a un comentarista futurista, dice que estos son los primeros 4 sellos. De acuerdo, decimos los preteristas, pero para nosotros se cumplió en los juicios de Jerusalén y del templo en el año 70, que es lo que el Señor está profetizando aquí. ¿No es así? Exactamente. Guerras, rumores de guerras, hambre, nación contra nación, pestes, terremotos. En el sexto sello vamos a ver que dice que hubo un gran terremoto. ¿No es así? Es lo mismo que el Señor está diciendo, que habría terremotos en diferentes lugares. Cuando uno lee la historia se dará cuenta que en el tiempo antes del juicio de Jerusalén hubo terremotos en diferentes lugares, de acuerdo a Josefo, a Tácito, que fue otro historiador del primer siglo. Entonces, una vez más, los 4 sellos son 4 caballos, 4 jinetes que representan los juicios de Dios sobre la nación que no permaneció en el pacto, contra la nación apóstata, que es de lo que habla este libro de Apocalipsis. ¿Sí? Es que en Apocalipsis vemos a 2 pueblos, a uno, el que no permaneció en el pacto, y el otro pueblo que es la iglesia, el pueblo del nuevo pacto. ¿Sí? Una es juzgada, una es condenada, y la otra se casa con, es la esposa del Cordero. Una recibe los juicios por haber desobedecido el pacto, por haber sido incrédulo y por haber sido los asesinos de los profetas y del Señor. Y la otra es vestida de ropas blancas, donde Dios estará con ellos para siempre. Por eso es de que en el versículo 8 es una forma como global de describir todo lo que traen estos juicios de estos caballos y estos jinetes. Versículo 8 dice: y miré, y un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Algo que vamos a ver en Apocalipsis es que la muerte, ¿se da cuenta cómo la palabra muerte aquí está con M mayúscula? Y Hades está con H mayúscula, porque la muerte no es un personaje. La muerte es ¿un qué? Un estado. La muerte es un estado. O sea, no me refiero a un estado de un país, o sea, es un estado. Cuando uno dice esta persona se murió, es que está muerta. Pero la muerte no es una persona.
Pero en Apocalipsis la muerte es representada por un personaje. Por eso es de que así lo vamos a ver en Apocalipsis. Que en Apocalipsis lo que se utiliza son personajes para describir entidades, poderes, gobiernos, naciones. Por eso vemos a Israel apóstata representada por una mujer prostituta. Vemos a la iglesia representada por una virgen vestida con vestiduras blancas. Vemos a Israel como una mujer que se sienta sobre una bestia. Entonces, la muerte y el Hades son representados por personajes, pero no son personajes. Por eso dice que el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Ahora, ¿cuál cuarta parte de la tierra? El futurista dice, esto es la cuarta parte del planeta Tierra. No, está hablando de la tierra de Israel, porque eso es lo que decía la profecía de Zacarías, que Zacarías dijo que la tercera parte de los hombres de la nación de Israel perecerían, y eso fue lo que sucedió en el juicio del año 70. Dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con las fieras de la tierra. ¿Qué les dijo Dios a los judíos cuando ellos, en las palabras de Levítico 26? Aún las bestias del campo se los comerán. ¿Quiere que se lo lea rapidito? Porque aquí Apocalipsis dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Miren lo que dice Levítico 26. Estoy buscando aquí el texto que 22. Exacto, ya lo habíamos leído. Versículo 22 dice, y enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. ¿Sí? Ahí está. Exactamente las palabras del juicio que Dios había sentenciado contra aquellos que no permanecieran en su pacto. Yo no quiero extenderme más, pero cuando tú lees lo relatado por los historiadores del primer siglo de lo que sucedió en la tierra de Israel con el juicio de los romanos que vinieron en el juicio del año 70, es exactamente lo que describe la Biblia. El hambre fue terrible en Israel, en la tierra de Israel, al extremo que llegaron a comerse muchos a sus propios hijos. Los cuerpos quedaban amontonados, dice Josefo, flotaban en el mar, se llenó, se pintó el agua del mar de rojo. Quedaban, usted sabe lo deplorable que era para un judío que un cuerpo quedara sin sepultar, eso era abominación. Eso fue lo que Dios dijo. Los cuerpos quedarán uno encima del otro y aún encima de vuestros ídolos. Se los dijo a través de Moisés en Levítico 26. El hambre fue terrible. La guerra, entre ellos se mataban, y no se diga cuando Roma toma las ciudades de Israel y sitia la ciudad de Jerusalén, la destruye, derriba sus muros, destruye el templo. Josefo dice que fue más de 1 millón de judíos que murieron en la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. Más de 1 millón fueron llevados cautivos a otras naciones en el año 70.
Entonces, el futurista dice que aquí empieza la gran tribulación. Nosotros decimos correcto. A partir del capítulo 6 empieza la gran tribulación que el Señor profetizó en el discurso del Monte de los Olivos, y habrá gran tribulación para este pueblo, como lo dijo Lucas 21. Y habrá gran tribulación, gran aflicción para este pueblo e ira para este pueblo. De acuerdo, capítulo 6 empieza la gran tribulación, correcto, pero tenía que ver con la nación de Israel en el juicio del año 70. ¿Sí? En otras palabras, termino con esto: los 4 caballos con sus jinetes representan esos juicios que Dios prometió. Como Zacarías profetizó para la nación de Israel en el tiempo del periodo de Babilonia, de los babilonios, la destrucción del primer templo, la destrucción de Jerusalén por primera vez. Juan está profetizando sobre la destrucción del segundo templo y Jerusalén por segunda vez en manos de los romanos. Las similitudes son impresionantes. Y como digo, así como Ezequiel se come el rollo del libro, y lo que hay en el rollo del libro son endechas, ayes y lamentaciones sobre la nación de Israel, el Cordero recibe el libro del que está sentado en el trono. Sus sellos son los juicios sobre esta nación que quebrantó el pacto. Amén. Oremos entonces. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es luz a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Hay confusión en el mundo. Mientras algunos siguen viendo esto futuro y no sabemos cuándo, nosotros creemos que lo que tenemos ante nosotros en este libro de Apocalipsis es el juicio contra la nación rebelde, contra el pueblo que no permaneció en tu pacto, y que nos describe los juicios que tú ya habías dicho a través de Moisés sobre aquellos que no obedecieran el pacto. Hambre, guerra, pestes, destrucción. Tú decías, por no haberme escuchado. Oh Señor, como el escritor a los hebreos podemos decir, nos convenía a nosotros un mejor mediador y un sumo sacerdote superior, porque nosotros, que somos pueblo del nuevo pacto, también te ofendemos, también te desobedecemos. Oh Señor, pero una de las promesas de ese pacto era, de ese nuevo pacto era, no me acordaré más de sus pecados. Seré propicio a vuestros pecados, no me acordaré más de vuestros pecados. Nos convenía un mejor mediador. Por eso al Cordero que fue inmolado, Él es digno. Porque por Él y solo por Él tenemos entrada a tu presencia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.